Bienvenidos a este video de fisiología médica. El día de hoy iniciaremos a hablar sobre el transporte de sustancias a través de la membrana celular, que se va a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre lo que son las vías de transporte de sustancias, qué es la difusión y a partir de ahí vamos a hablar cuáles son los mecanismos de la difusión a través de la membrana. La membrana celular constituye una parte elemental para la vida de la célula. Vamos a recordar las propiedades más importantes que nos serán de utilidad para el desarrollo de nuestro tema. La primera sería recordar que está formada por una bicapa lipídica. Esto, como lo veremos más adelante, va a favorecer el transporte de las sustancias, principalmente las de carácter liposoluble. También podemos ver que está formada por moléculas proteicas que atraviesan todo el espesor de los lípidos. Estas proteínas las vamos a llamar proteínas transportadoras y formarán papel importante en el transporte de sustancias principalmente no liposolubles. Hay que mencionar que la membrana celular entonces no es miscible o mezclable ni con el líquido intracelular ni con el líquido extracelular. Por lo tanto, constituye una barrera importante en el movimiento de sustancias dentro y fuera de la célula. En este esquema se representan las vías de transporte de sustancias. Vamos a dividirlo en dos grupos principales: la difusión, o también conocida como transporte pasivo, y transporte activo. Como podemos observar, el mecanismo de difusión se divide en dos subgrupos: la difusión simple y la difusión facilitada. En la parte superior izquierda vemos la difusión simple, donde la flecha negra representa la difusión directa de sustancias liposolubles a través de la membrana. El oxígeno y el dióxido de carbono son las principales moléculas que difunden de este modo. ¿Qué pasa con las sustancias que no son liposolubles? Bueno, en este caso, las sustancias no liposolubles, como el agua, difunden a través de canales internos que se encuentran en las proteínas. Tanto en el transporte activo como en la difusión facilitada, se necesita la interacción con una proteína de transporte que se una químicamente a la molécula o ion a transportar. La diferencia entre estos dos radica en que en el transporte activo la molécula a transportar va de un gradiente de concentración baja a un gradiente de concentración alta. Por lo tanto, aparte de la energía cinética de movimiento presente en la difusión, necesitará además una fuente adicional de energía para llevarlo a cabo. Tanto los canales de proteínas como proteínas transportadoras son muy selectivas en cuanto a los iones y moléculas que van a dejar pasar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es difusión. Una molécula en los líquidos corporales posee un movimiento propio e independiente. Eso es lo que los físicos llaman calor. Entonces, a mayor movimiento, mayor calor o mayor temperatura. Este movimiento no va a cesar salvo a que se encuentre a una temperatura de cero absoluto. Entonces, ya que hablamos de que una molécula tiene un movimiento aleatorio, vamos a ver qué pasa cuando tiene una interacción con otra molécula. En este caso, tenemos a la molécula A que va a tener contacto con la molécula B. Al chocar, las fuerzas electrostáticas van a repeler a la molécula B y la molécula A va a perder más energía y va a ir a una velocidad más lenta, en lo que la molécula B va a ganar energía cinética de movimiento que le proporcionó la molécula A. Y ahora esta misma molécula B puede chocar contra una molécula C o una molécula D o una molécula E y así sucesivamente. Una sola molécula puede chocar en distintas direcciones hasta 1000 veces por segundo. Entonces, vamos a tener el concepto de difusión como el movimiento continuo de moléculas en líquidos y gases.
Las moléculas y los iones difunden de manera muy similar. E incluso las sustancias coloidales suspendidas también difunden de esta manera, solamente que, bueno, por su gran tamaño van a difundir un poco más lento. Ya entendido el concepto de difusión, vamos ahora sí a empezar a explicar de manera más detallada la difusión a través de la membrana. Recordemos que la difusión se divide en dos partes, que sería la difusión simple y la difusión facilitada. En este caso vamos a iniciar a explicar detalladamente en qué consiste la difusión simple. En la difusión simple compende de dos partes. En la difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica y la difusión de sustancias no liposolubles a través de canales proteicos. Ambos tienen una característica en común y es que no necesitan interactuar con ninguna proteína transportadora para poder atravesar la membrana celular. En el caso de las sustancias liposolubles, se disuelven directamente en la bicapa lipídica y pasan a través de los intersticios de la membrana celular directamente. Por lo tanto, la velocidad de difusión va a ser proporcional a la liposolubilidad de la sustancia. Como ya lo hemos mencionado, las principales moléculas que utilizan esta vía son el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y los alcoholes. En el caso de la difusión a través de los canales proteicos, bueno, los canales proteicos pues son canales acuosos que se encuentran en el interior de las proteínas que penetran en todo el espesor de la bicapa lipídica hasta el otro extremo de la membrana celular. En este caso, la velocidad de difusión se va a determinar por tres factores. El primero, bueno, la cantidad de la sustancia. El segundo, velocidad del movimiento cinético. Y el tercero, el tamaño y número de aberturas de los canales. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la difusión de las sustancias no liposolubles como el agua y otras moléculas a través de estos poros y canales proteicos. El agua, a pesar de no poseer propiedades liposolubles, la velocidad con la que difunde dentro y fuera de la membrana sigue siendo alta. Por ejemplo, en un eritrocito se dice que puede difundir de un lado y de otro lado de la membrana hasta 100 veces su volumen por segundo. Entonces, bueno, vamos a tener dos conceptos que manejamos, que es el poro y el canal. Para no confundirnos, bueno, en el esquema que realicé de abajo, básicamente representando lo que llamamos un poro y llamamos un canal. El poro técnicamente pues es el agujero y el canal pues la estructura tubular como tal o el cuerpo de la estructura tubular. Entonces, tanto poros y canales son estructuras proteicas tubulares que atraviesan desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular. En el caso de los poros, bueno, pues siempre van a permanecer abiertos. Las acuaporinas son canales que permiten la entrada del agua, pero no de otros solutos. Se han reconocido por lo menos 13 tipos de acuaporinas. Una principalmente es muy importante para el transporte del agua a nivel de la función renal, que bueno, posteriormente cuando hablemos de fisiología renal lo veremos más profundamente. Los canales tienen dos características importantes. Una, son selectivamente permeables y la segunda es que poseen una prolongación de la estructura proteica que forma como un tipo de compuerta que se abre y se cierra. Esta activación de estas compuertas pues está regulada por dos mecanismos que son los canales activados por voltaje y canales activados por ligandos o enlaces químicos.
Vamos a profundizar un poco más en esas dos características de los canales proteicos. Vamos a empezar con la permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva la vamos a ver definida por el diámetro y la forma del canal y también por las cargas eléctricas. En esta imagen tenemos representada lo que es un canal proteico de potasio de una bacteria. Está compuesta por 4 subunidades proteicas, aunque pues nada más podemos observar 2. En la parte de arriba del poro podemos ver que tiene unos lazos del poro que forman lo que es un filtro de selectividad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, el ion potasio se acerca a este canal específico de potasio y en este filtro de selectividad que contiene oxígenos carbonilos envuelven la molécula del agua del ion potasio. Por lo tanto, ahora el ion deshidratado de potasio puede pasar a través del poro. Algo muy curioso que podemos ver en este ion es que curiosamente el ion potasio es ligeramente mayor al del ion sodio, pero el ion sodio no puede entrar a través de un canal de potasio. ¿Por qué razón? Bueno, al ser un poco más pequeño, no es lo suficientemente grande para tener una estrecha interacción con el filtro de selectividad. Por lo tanto, los oxígenos carbonilos de los lazos del poro no pueden envolver a la molécula del agua del ion de sodio hidratado y no puede, por lo tanto, o sea, es demasiado grande para poder pasar a través del canal potasio. Por lo tanto, se cree y se ha estudiado que existen diferentes tipos de filtros de selectividad para cada uno de los iones principales, por ejemplo, el potasio, el calcio y el sodio. El segundo aspecto de la permeabilidad selectiva de los canales proteicos dijimos que eran las cargas eléctricas. En este caso ahora tenemos como ejemplo un canal de sodio. Podemos observar que el canal tiene de 0.3 a 0.5 nanómetros de diámetro y en el interior del canal proteico pues está compuesto por aminoácidos con alta carga negativa. El ion sodio, al ser un ion positivo, pues va a ser altamente atraído al interior del canal proteico y así va a ser transportado hasta el otro extremo de la membrana celular. Ahora vamos a hablar de la activación de los canales proteicos. Hablábamos de una prolongación de la estructura proteica que formaban compuertas. Estas compuertas pues van a controlar la permeabilidad tanto de iones como de moléculas. Para esto tiene dos mecanismos de activación. El primero va a ser una activación por voltaje y el segundo va a ser una activación por enlaces químicos o también llamado por activación por ligandos. En la activación de los canales proteicos por voltaje tenemos que representado dos esquemas. En la parte de arriba representamos un canal de sodio en el cual la compuerta está en el lado externo de la membrana celular. Si se fijan, en la parte interior del canal proteico está cargado negativamente, por lo tanto esto impide que la puerta se mantenga abierta. Entonces se necesita de un potencial de voltaje en la membrana para que esta compuerta se abra y permita el paso del sodio a través de la membrana hacia el interior de la célula. Este mecanismo podríamos estar hablando del inicio del potencial de acción, que ya cuando llegaremos a ese tema vamos a abordarlo más detalladamente. En la parte de abajo ahora tenemos que
en la parte interior de la membrana celular tenemos a un ion potasio que quiere salir de la célula. La compuerta está en el interior y de igual manera necesita un estímulo de carga positiva por parte de la membrana celular para que la compuerta se abra y el ion potasio pueda atravesar el canal hacia el exterior de la célula. Este mecanismo lo vamos a ver al final del potencial de acción, que es el estado de reposo, pero ya lo iremos hablando cuando lleguemos al tema de potencial de acción. Por lo tanto, como resumen, en activación de canales por voltaje, la compuerta responde a un potencial de voltaje establecido por la membrana celular. En la activación por enlaces químicos o ligandos, tenemos que una sustancia química se va a unir al canal de proteína y esta unión va a ocasionar que haya cambios en la estructura conformacional de esta y la compuerta se abra, permitiendo la entrada de iones o moléculas. El ejemplo más claro es el de la acetilcolina con el efecto sobre los canales de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina al unirse al canal de proteína permite la apertura de la compuerta y por lo tanto provee de un canal abierto de alrededor de 0.65 nanómetros, la cual permite que iones sin carga o con una carga positiva y menores a ese diámetro puedan atravesar el, el canal proteico y así pasar a través de la membrana celular. Este mecanismo pues es importante sobre todo en la transmisión de señales de una célula nerviosa a otra. Muy bien, con eso terminamos con lo que son las vías de difusión simple. Ahora toca el turno de explicar el mecanismo de la vía de difusión facilitada. Muy bien, en la difusión facilitada hay que recordar que mencionamos que precisa de la interacción de una proteína transportadora específica. O sea, ya no va a ser a través de canales proteicos, sino ahora sí la molécula que se va a transportar se va a unir químicamente a la proteína transportadora para poder desplazarlo a través de la membrana celular. En el esquema que tenemos representado aquí en esta imagen, vemos que la proteína transportadora posee un poro lo suficientemente grande para poder transportar una molécula específica. Y bueno, en cierta parte de la longitud de la proteína transportadora vemos lo que es un receptor. En este receptor es el que va a tener unión con la molécula o ion que se va a transportar, y en este punto se va a realizar un cambio conformacional o químico en la proteína transportadora, de modo que ahora se abre el poro del otro lado de la membrana. Como la unión de la molécula con el receptor es débil, el propio movimiento térmico de la molécula hace que ésta se separe del receptor y se libere en el otro lado de la membrana. Las principales moléculas que utilizan este método pues son la glucosa y la mayoría de los aminoácidos. Hablando de la velocidad de difusión, recordamos que en la difusión simple, uno de tres factores que determinaban la velocidad de difusión era la concentración de la sustancia a transportar. Por lo tanto, decíamos que era proporcional a esta concentración. En el caso de la difusión facilitada, no pasa lo mismo. Tenemos que la velocidad de difusión en la difusión facilitada tiene un tope máximo respecto a la concentración de sustancia y la velocidad. ¿Esto por qué sucede? Recordemos que la difusión facilitada pues tiene un proceso en el cual entra la molécula
se une al receptor, hay un cambio conformacional y se abre el poro del otro lado, y es así como se libera la sustancia al otro lado de la membrana celular. Por lo tanto, en la difusión facilitada, la velocidad de difusión nunca puede ser mayor que la velocidad en la que la proteína transportadora realiza el cambio conformacional de un lado y de otro. Y bien, llegamos al final de este video, de la primera parte del tema. En la parte número 2 vamos a terminar lo que es el transporte de sustancias y vamos a hablar del último mecanismo de transporte, que es el transporte activo. Previo también vamos a hablar algo de ósmosis, de presión osmótica, para entender un poquito mejor cómo se lleva a cabo el movimiento de sustancias a través de la membrana celular. Espero que haya sido de su agrado este video y esperemos verlos de nuevo en la parte 2 de nuestro tema transporte de sustancias a través de la membrana celular.